Zelensky tiene ahora dos frentes de guerra, uno contra Rusia y el otro contra su propio ejército ucraniano. La confianza entre el presidente Zelensky y su ejército también se está tambaleando, al punto de que Zelensky ha pedido la dimisión nada más y nada menos que del jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny. El problema es que Zaluzhny ha ganado muchísima popularidad entre las tropas ucranianas, que hoy parecen no estar nada contentas con Zelensky. ¿Podría el ejército ucraniano rebelarse a Zelensky y darle un golpe de estado? ¿Qué generó este vacío de poder tan grande y tan grave para Zelensky? Y sobre todo, ¿qué significa para el futuro de Ucrania y su guerra que sostiene en estos momentos con Rusia, que está en uno de sus puntos más críticos y más débiles? Este drama se está intensificando, de hecho todavía más, por este trasfondo de corrupción del que, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado ya en días anteriores, de varios desacuerdos estratégicos, en donde se ha descubierto un escándalo de apropiación indebida de fondos destinados a la compra de armamento. Se alegaba, si ustedes recuerdan, hablábamos de esto antier, que 400 millones de fondos vitales para el esfuerzo de guerra de Ucrania fueron robados, fueron desviados a cuentas en el extranjero y dejaron al ejército sin los recursos que estaban comprometidos. Este incidente no solamente fue una verdadera bomba sobre la duda de la gestión del presidente Zelensky, porque entonces le explotó algo a la papa caliente cuando empezaron a cuestionarse si deberían de descongelarse más fondos a Ucrania. Hoy precisamente que la Unión Europea acaba de descongelar más fondos, una cantidad sumamente importante, sí se había descubierto al mismo tiempo un robo multimillonario, que solamente es la punta del iceberg. Obviamente que esto sacudió la confianza de todos los donantes internacionales que aportan fondos a Ucrania para que esta guerra continúe, para que Ucrania pueda sostener sus defensas. Y el impacto de este escándalo, pues, caló en lo más profundo. No solamente como una cuestión de integridad y de eficacia de la administración de Zelensky, sino que también puso en riesgo que siga fluyendo más dinero en uno de los puntos más críticos que hoy tiene Ucrania, en una, me atrevería a decir, la prueba más dura, la prueba de fuego por la que está pasando. A menos de un mes de cumplirse, de hecho, los 2 años que estallara este conflicto, esta situación en el frente hoy es bastante desalentadora para Kiev. A pesar de muchos avances o algunos avances territoriales que ha tenido el lado ucraniano, se reportan muchos avances también en el lado ruso. El día de ayer precisamente hablábamos de esto. El objetivo principal que hoy tiene Ucrania es repeler completamente a las fuerzas rusas y recuperar el control total sobre los territorios ocupados, que están muy lejos, por cierto, de que los alcancen. Esta relación, fíjense, que aquí es donde viene la ruptura, aquí es donde viene el parteaguas entre Zelensky y Zaluzhny, que es ahora más delicada que nunca, porque Zelensky ha expresado públicamente, fíjense, su frustración con los resultados militares. O sea, de alguna manera pareciera como que está culpando al ejército ucraniano del fracaso en muchas de las estrategias que debería de asumir el mismo Zelensky y no sus tropas. Ha puesto en tela de juicio básicamente la capacidad de su comandante y, pues, por extensión, obviamente, de todo el ejército ucraniano, y de alguna manera parece como que los hace culpables del fracaso o de los reveses en el campo de batalla para lograr los objetivos que Zelensky hubiese prometido en su momento a Occidente, específicamente a la OTAN, para el flujo de más recursos. Esta tensión, pues, no es algo que revele solamente fisuras dentro del gobierno ucraniano, sino que también está planteando varias preguntas sobre el liderazgo de Zelensky para seguir al frente del país. Aquí es donde viene el verdadero problema que tiene hoy en crisis, más que Ucrania, a Zelensky. La decisión de Zelensky de despedir a los generales que están a cargo de los centros de reclutamiento con la excusa de la necesidad de combatir la corrupción solo le ha añadido más leña al fuego, porque ahora este movimiento lo han interpretado muchos disidentes de Zelensky como una manera en la que Volodymyr Zelensky está tratando de consolidarse en el poder y de reafirmar su autoridad. Pero también ha generado muchísimas preocupaciones sobre el potencial para
generar más división y más discordia, más distracción de la lucha principal que Ucrania tiene contra Rusia y que ahora está peleando otros frentes de batalla en donde Zelensky parece estar contrapunteado con su propio ejército. Y esta situación en Ucrania es sin duda de las más complejas que se han vivido. Hoy parece que tienen un tanque de oxígeno que va a venir de la Unión Europea con la aprobación de nuevos fondos, pero al mismo tiempo tienen una guerra en su frontera, una batalla interna por la confianza, una lucha con su propio ejército, una división, una pérdida de confianza, y el camino pues, que tienen en adelante es todavía más complicado, porque no sabemos cómo va a manejar Zelensky esta verdadera crisis de liderazgo, porque eso es lo que es. Si va a poder restablecer su fe y sus buenas relaciones con el ejército ucraniano cuando estas heridas calan en lo más profundo y difícilmente va a poder recuperar el clic, la confianza con su propio ejército después de que compite en popularidad con el máximo general de sus tropas que hoy simplemente se rehúsa a irse. Y estas preguntas son fundamentales, no solamente para Ucrania, sino para todos los que de alguna manera están, los países que están metidos en esto directa o indirectamente poniendo fondos, Alba, porque ponen en entredicho la eficacia de esos fondos. Claro, es como decíamos, ¿cuántos millones de dólares no ha enviado Estados Unidos y cuántos de esos millones de dólares no están en las arcas de la corrupción? Sí. De las personas inmiscuidas desviando recursos. Muchos de esos millones acabaron en una mansión en España para un alto funcionario del gobierno ucraniano, en una camioneta de lujo Mercedes-Benz también para un alto jefe del gobierno ucraniano. Dices, entonces, ¿de qué sirve que se esté privando a la población de ese dinero, que es beneficio de sus impuestos y que se está enviando supuestamente para ayudar a otra gente en necesidad, si otros más vivos están robando ese dinero? Y sobre todo que la controversia se encendió aún más con la decisión del gobierno de reducir la edad de movilización de hombres en Ucrania de 27 a 25 años, una medida pues que está reflejando la creciente desesperación por reforzar las filas militares en medio de un conflicto que no muestra signos de disminuir. Al contrario, hay días que recrudece más. La reacción del jefe del ejército a esta y otras decisiones ha sido muy notable, marcando un punto de inflexión en su hasta ahora pues contenida discrepancia con el liderazgo político. Se había aguantado, pero ya no pudo más. El general Zaluzhny, quien ha mantenido un perfil relativamente bajo en términos de política, pues rompió su silencio con críticas abiertas y directas hacia las decisiones del presidente, hacia las decisiones que ha tomado Zelensky, su demanda de volver al antiguo sistema de reclutamiento y su defensa de la contraofensiva que supervisó una operación cuestionada por Zelensky, bueno, pues resaltan un creciente abismo entre la visión militar y la estrategia que tiene la política de Ucrania. Dijo él, teníamos metas ambiciosas en 2023. Eso fue lo que dijo Zaluzhny. Y aunque no recibimos todo el apoyo extranjero solicitado, fue suficiente para llevar a cabo operaciones militares con confianza. Y este comentario pues no solo defiende la actuación del ejército bajo su liderazgo, sino que también subraya las dificultades que están enfrentando en Ucrania en el escenario internacional, que están luchando por asegurar el apoyo completo de todos sus aliados. La rivalidad política pues no se detuvo ahí. Zelensky ha advertido al jefe del ejército contra la participación en política. Obviamente no quiere que le coma el mandado, en un mensaje que resuena con muchas implicaciones significativas. La necesidad del presidente de afirmar públicamente la jerarquía y por supuesto su posición en la cima revela una preocupación subyacente por la creciente popularidad que tiene Zaluzhny entre las filas militares y la población en general. Una encuesta de diciembre refleja esta dinámica. Mientras la popularidad de Zelensky se sitúa en el 47%, Zaluzhny le sigue con un respetable 30%, siendo el jefe del ejército. Y el tercer candidato potencial apenas alcanza el 5%. En un hipotético enfrentamiento electoral, Zelensky supera al jefe del ejército, aún por un margen mínimo solo del 2%, amigos. Entonces no está tan infundados los miedos que tiene Zelensky. Estos números no solo enseñan la competencia que hay de popularidad, sino que también indican un cambio potencial
en la lealtad y en la percepción pública. La política ucraniana en este momento se encuentra está críticamente, donde la figura del líder militar emerge no solo como un comandante en el campo de batalla, sino también como un posible contendiente en el ámbito político para la presidencia. Y esto plantea preguntas profundas sobre la estabilidad y la unidad de Ucrania en un momento en que la cohesión nacional es más crucial que nunca. La situación se complica aún más, como si no fuera suficiente, con la persistente amenaza que tienen pues con Rusia, obviamente. Las grietas en la unidad de Ucrania podrían ser explotadas por Moscú, que está siempre atento a las oportunidades de debilitar al adversario. El conflicto interno, especialmente en la cúspide del poder, no solo distrae de la lucha esencial contra la invasión y la guerra rusa, o como ustedes lo quieran ver, la guerra, conflicto, invasión, que también puede socavar la confianza de los aliados internacionales que están viendo que pues ya entre ellos están peleando, ¿no? Imagínense, la solidaridad y el apoyo externo han sido pilares de la resistencia ucraniana. Cualquier indicio de fractura interna podría hacer que los aliados pues reconsideren su nivel de compromiso, que vean si vale la pena seguir invirtiendo en Ucrania. ¿Es posible un golpe de Estado en Ucrania protagonizado por el ejército contra su presidente? ¿Tú qué crees? Pues fíjate que este es un tema que hoy está resonando cada vez más, con más seriedad, porque además no sería algo descabellado. Digo, golpes de Estado han pasado en muchos países que no tienen una fortaleza democrática dentro de sus instituciones y además altos niveles de corrupción. Y la verdad es que Ucrania encaja perfectamente con este estándar. Por ejemplo, si le echamos una revisadita a la historia reciente de Ucrania, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Pero empezando desde su independencia, que es relativamente joven, estamos hablando de 1991. Desde entonces Ucrania ha estado envuelto en muchas turbulencias políticas. Hasta ahorita ningún golpe de Estado militar, pero sí muchas crisis políticas, como por ejemplo la Revolución Naranja del 2004. Luego, si ustedes se acuerdan, precisamente en el 2014 hubo otra revuelta, la famosa Revolución de la Dignidad, en donde se resolvieron principalmente las diferencias que tenían a través de protestas populares, cambios políticos, revueltas en las calles, manifestaciones que se tornaron violentas, no por intervenciones militares, claro, pero sí por, digamos, una especie de revolución civil. Y esta es una tendencia que hoy subraya una norma de control civil sobre el ejército y una preferencia por medios democráticos para resolver conflictos internos que hoy se están centrando en la relación que estamos viendo, esta fractura entre Zelensky y Zaluzhny, que estamos viendo cómo esta dinámica está poniendo los focos rojos, las alertas encendidas sobre la posibilidad de una desestabilización en Ucrania, sobre todo porque Zelensky, que es un excomediante convertido ahora en político, ascendió al poder en el 2019 con promesas de reformas, con promesas de una postura firme contra Rusia. Y por su parte vemos a Zaluzhny, que pues nunca se ha dedicado profesionalmente ni improvisadamente a ser comediante. Él ha sido un militar muy respetado por su liderazgo durante la guerra en curso contra Rusia. Es decir, nadie hasta ahora ha puesto en tela de duda su patriotismo, pero aparentemente hoy estamos viendo esto de Zelensky cuando ve que Zaluzhny está creciendo en popularidad y que también ha habido críticas hacia su administración y que cada vez está convirtiéndose en más posible esta discrepancia con el riesgo de que Zaluzhny se convierta en la disidencia política de Zelensky. Entonces, yo creo que si hablamos de la probabilidad de un golpe de Estado, los golpes militares que generalmente ocurren en contextos donde el ejército tiene una influencia política y significativa muy fuerte y casi al mismo nivel que el presidente, y hoy estamos viendo, como decía Alba, que los niveles de popularidad de Zaluzhny casi son los mismos que los de Zelensky, pues estamos viendo obviamente una posibilidad real de que esto suceda. ¿Sí? Pues electoralmente está 2% arriba, o sea, nada. Sí. Y conociéndolos como son de mañosos, probablemente ya esté arriba. Obviamente que esto no le va a gustar nada a Occidente, porque imagínate, ¿y mis 50,000 pesos qué? Va a decir, ¿no? Y toda la inversión que ya le di a Zelensky como para que un militar venga y lo quite, pues no. Obviamente que esto podría desestabilizar aún más
esto por la intervención o la presión occidental, pero también por el factor ruso en esta ocasión. O sea, están entre la espada y la pared, porque Rusia obviamente siempre ha demostrado una habilidad constante para explotar cualquier debilidad de su enemigo. Y esta, por supuesto, que huele a una debilidad de su enemigo que va a saber explotar, va a saber utilizar a su favor. Y tenemos que estar al tanto en los próximos días acerca de qué es lo que sucede aquí, Alba, porque lo que sí es un hecho es que la posibilidad de que un golpe de Estado o una desestabilización social ocurra en Ucrania es muy, pero muy preocupante. Claro, sobre todo cuando ellos mismos se están dando cuenta que el dinero sí hay, dinero sí está llegando a Ucrania, a las arcas del gobierno ucraniano, pero no se está utilizando en lo que se debería de utilizar y se está desparramando, se está diversificando en cuentas en el extranjero y entonces ahí crece el descontento porque Zelensky no está en el frente del campo de batalla, pero sí anda en vuelos privados, su esposa sí anda comprando en marcas de lujo, sí se gasta $1 millón en collares y pulseras Cartier, cuando ese $1 millón perfectamente sería muy útil para apoyar al ejército en este momento que tanto lo necesitan. El conflicto se va recrudeciendo. No lo dicen ellos, se sabe por medios alternos que Rusia tiene casi más del 50% ya en estos momentos del territorio ocupado. Imagínense, más del 50% Rusia ya tiene ganado. O sea, ha avanzado. Ellos lo están viendo desde su punto de vista, desde su patriotismo y todo. Ellos lo están viendo pues que necesitan el apoyo. Y que sepan que la esposa se fue a gastar $1 millón. Oye, que otro se fue a comprar una mansión a España. Fíjate, ya no supe en qué terminó esto de la nota del $1 millón en Cartier, porque al último supuestamente hubo una negación. Dijeron que esos días no estuvo ahí. Pues no nos lo van a aceptar. Esa es una realidad. En cambio, por ejemplo, si tú ves la nota del día que trae CNN, literal, la estaba yo revisando, la de CNN, Zelensky pide la salida del general más alto de Ucrania porque para combatir la corrupción. Esa es la propaganda. Claro. Pero medios serios como Al Jazeera, que no tiene influencia en esto, medios serios como The Guardian, por ejemplo, que es muy reconocido por su trabajo periodístico, nos están dando esta otra perspectiva. Claro, la que no quieren que se conozca de Zaluzhny está compitiendo en popularidad contra Zelensky, está rivalizando. Zelensky está culpando a Zaluzhny como una estrategia electoral del fracaso de las tropas ucranianas, pero con eso también está culpando a los militares ucranianos. Y obviamente esto lo hace para pretender ganar popularidad o sacarlo del juego electoral o eliminar cualquier sesgo de oposición. Pero también aumenta la posibilidad de un golpe de Estado, de una desestabilidad social. Y la percepción que nosotros podamos tener al conocer la verdad, el otro enfoque, el que no nos vende CNN, de este tipo de cosas, es decir, oye, yo no apoyo ya que se siga mandando dinero a un tipo que parece estar utilizando la guerra como una estrategia electoral y que no se enfoca en esto y sobre todo no hay esfuerzos serios por combatir la corrupción en el destino de los recursos de mis impuestos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.